Ya estamos grabando. Bueno, entonces les decía, vamos a ver el ejercicio 17 de lípidos, que un poco, no sé si integra, pero un poco habla de los lípidos en general, como para que ustedes sepan identificar las estructuras y definir a qué familia pertenece cada uno. Entonces dice, indique cuáles de los siguientes compuestos son lípidos. O sea, primero diagnosticar si son o no son lípidos y clasifíquelos. Y indique a qué familia química o de productos naturales pertenecen los demás compuestos. Entonces, si andan todos por ahí, me gustaría que lo hiciéramos juntos. A ver, el compuesto 1, primero, ¿pusieron que era un lípido o no? Sí es Sí es, dice Rocío. ¿Qué tipo de lípido sería? un monoterpeno. Terpeno, Bien, sí. bien, es un terpeno, o sea que lo clasificaríamos en realidad como un isoprenoide, ¿sí? Un terpeno o isoprenoide, está muy bien. Recordemos, aprovechando para hablar un poquito de algunas cosas, ir memorizando, que los isoprenoides eran derivados del isopreno, que era ese compuesto de 5 carbonos con un arreglo determinado, que yo ya se los había dado en clase, que ustedes lo tenían que estudiar solos también, y que se clasificaban según el número de unidades isoprénicas que lo formen. Así era que si tenía 2 unidades isoprénicas lo llamábamos terpenos, si tenía una sola, como sería la mitad de un terpeno, le decíamos hemiterpenos. Y después, si tiene 3 unidades, se llama sesquiterpeno, si tiene 4 unidades es un diterpeno, y así sucesivamente, ¿sí? Se le va agregando el prefijo correspondiente al número de unidades isoprénicas que lo componen. Bien, o sea que el 1 es un isoprenoide, perfecto. El 2, ¿qué le pusieron? ¿Es lípido? ¿Sí o no? ¿Nadie sabe? Sí, también tiene el ácido y la cadena. Pero no me Es guíes por eso. lípido, pero no te escuché lo demás. Que tiene el ácido y la cadena. O sea, no me guíe por esas dos cadenas, básicamente. Ajá, pero nosotros tendríamos que saber si decimos que es un lípido, ustedes ya conocen casi todos, salvo los glicolípidos que lo vamos a ver al final, conocen la estructura de todos los lípidos, entonces tendrían que saber incluirlo en alguna familia. ¿En qué familia de lípidos pertenece ese? A las prostaglandinas, ¿puede ser? Sí, es una prostaglandina, o sea que corresponde al grupo de los eicosanoides. ¿Sí? Acuérdense, los eicosanoides son los lípidos de 20 átomos de carbono, ¿sí? Eh, que derivan del ácido araquidónico y que teníamos distintos tipos. Dentro de estos eicosanoides podíamos tener prostaglandinas, podíamos tener tromboxanos, podíamos tener leucotrienos. Todo eso, chicos, aunque yo no lo haya dado en clase, así como lo estoy dando ahora, aunque no lo haya dado en profundidad cuando vimos lípidos, yo les dije que ustedes lo tienen que estudiar. Entonces, no puede ser que yo pregunte este ejercicio, que es de la serie pasada, no es que estoy preguntando algo ni de aminoácidos ni de hidratos de carbono. ¿Sí? Es una serie que vimos ya hace más de una semana, la terminamos, y que solamente me contesten 2 alumnas. ¿Sí? No puede ser. O sea, todos me tendrían que decir algo, porque además son preguntas relativamente fáciles. O sea, si no saben contestar esto para el parcial, es lo mismo que no saber nada de lípidos, porque es solamente mirar la estructura y decir a qué familia pertenece. Ni siquiera están teniendo que formular, ni que hacer productos de hidrólisis, ni ninguna otra cosa más difícil. ¿Sí? Solamente mirarlos y decir el nombre aproximado, porque tampoco les estamos pidiendo que lo nombren exactamente. Es qué tipo de prostaglandina es, no. Solamente ver la estructura y ver a qué familia pertenece, y solamente 2 alumnas me están contestando. Así que replantéense qué están haciendo acá, ¿sí? No pierdan el tiempo. Si van a, digamos, si su objetivo es aprobar la materia, empiecen a estudiar porque no les va a dar.
No le va a dar el tiempo. Bueno, el compuesto 3. ¿Alguien le puso algo? Gilda dice Sí, diglicerio. es un Sí, coincido. líquido. Sí. Es un lípido, específicamente es un diglicerio. Perfecto. El 4. Yo me acuerdo que usted había dicho que era un caso particular, Muy bien. Sí, pero que sí. ese ejercicio 4, yo lo que creo es que es un error del momento que hicieron la guía, que quisieron hacer o un monoglicérido o, no sé, o una esfingosina tampoco, no sé, quisieron hacer algo que en algo se equivocaron y nada, yo pondría que no es un lípido y ya, ¿sí? Más allá de que no se va a disolver en agua, no es ninguno de los compuestos de origen natural que ustedes estudiaron, así que la dejamos, no les va a parecer una cosa así, porque eso es un error. Así que sigamos con el 5. ¿Qué dicen del 5? Que sí, es la cefalina. Muy bien, el 5 es un lípido, específicamente es un fosfoglicérido. Bien. El 6, También es un esteroide. perfecto. Perfecto, es un esteroide. Recordemos que la unidad fundamental de los esteroides era el ciclopentano peridrofenantreno, que es todo ese conjunto de anillos que está uno pegadito al lado del otro, así se llama esa estructura. Y después, para determinar de qué esteroide se trata, varía un poco el grupo funcional, si tiene un alcohol, si tiene un grupo cetona, si tiene alguna cadena carbonada. Esas variantes hacen que existan distintos tipos de esteroides y cada uno tenga funciones diferentes. Pero la estructura base es la misma, que es el ciclopentano peridrofenantreno. 7. No, no No es. es un lípido, es verdad. ¿Sabés qué es? Y una, no sé, amina. Sí, estamos bastante bien. Se llaman alcaloides esos compuestos. Los heterociclos del nitrógeno, que tienen varios nitrógenos en su estructura y que algunos son básicos, o sea, se pueden protonar, como también a los compuestos básicos se les llaman álcalis, a esta familia de compuestos se les llaman alcaloides. Como la morfina, por ejemplo, es un alcaloide. No los vamos a ver nosotros en profundidad en ninguna serie, pero bueno, a título informativo para que los conozcan y sepan que existen. Cuando les hablen de alcaloides, son compuestos que tienen características básicas, ¿sí? Y por lo tanto, en general, tienen nitrógeno en su estructura. Y por último, el compuesto 8. Sí, sí es. Es un isoterpeno. Muy bien, muy bien. Es un terpeno o isoprenoide. Si cuentan las unidades, seguramente lo van a poder clasificar. ¿Alguien pudo? ¿Lo intentó? Puede ser que sea un diterpeno. Uh-huh. Exactamente, es un diterpeno, está formado por 5 unidades isoprénicas. Muy bien, listo. Entonces ese era el ejercicio que me habían pedido que resolviéramos en clase. Viene bien a modo de repaso y viene bien para zamarrear sus estructuras mentales y que se den cuenta que tienen que estudiar, ¿sí? Porque ese ejercicio lo debieron haber resuelto fácilmente si habían estudiado. Bueno, entonces ahora sí vamos a seguir con hidratos de carbono. Nos quedaban por ver los derivados de azúcares, que eso no lo habíamos explicado en clase, y todos los ejercicios, que me imagino que habrán trabajado un montón.
fin de semana, y entonces van a tener muchas dudas para preguntarme de los ejercicios de hidratos de carbono. Igualmente empiezo por la parte teórica que nos faltaba y después resolvemos ejercicios y vamos sacando dudas. Bueno, entonces, derivados de azúcares. Vamos a ir nombrando uno por uno. Un tipo de derivado de azúcar son los alditoles. Los alditoles se generan, ahora les voy a preguntar a ustedes por qué se generan o cómo se generan. Bueno, fíjense ahí. Todavía el alditol no lo formulé. Lo que hice fue la reacción por la cual se puede obtener a partir de un azúcar, que esta es la D-glucosa, a partir, por ejemplo, de la D-glucosa, cómo se puede obtener un alditol. Entonces me van a decir ustedes, ¿qué reacción es la que estoy formulando o la que estoy ejerciendo sobre la D-glucosa para conseguir un alditol? Hidrogenación. Es una reacción de hidrogenación, muy bien, que también la podríamos llamar reacción de adición, ¿sí? Porque estamos sumando algo, ¿sí? No cambiamos nada por nada, sino que a esta molécula le estamos sumando 2 átomos de hidrógeno, y también la podríamos clasificar de una manera. Es una hidrogenación, es una adición, ¿y qué otra cosa? ¿De qué otra forma la podrían llamar? Una reducción. Claro, es una reducción. Y si hacemos una reducción de un grupo aldehído, ¿qué obteníamos? Un alcohol. Claro, de un aldehído, de la reducción de un aldehído, obtenemos un alcohol primario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este grupo funcional, que es el grupo aldehído, se redujo a un grupo alcohol. Por eso, el producto es lo que se llama un alditol, ¿sí? La terminación ol, porque ahora es un alcohol, o sea, no tiene más un grupo funcional distinto de los alcoholes, sino que todos los grupos funcionales que tiene son alcohol. Y aldi, ¿por qué? Por el aldehído. Porque proviene de una aldosa, sí, en realidad porque proviene de una aldosa. Entonces, no es un alcohol común, sino que es un alditol. Y cada uno tiene un nombre específico dependiendo del azúcar del cual provino. Si este alditol proviene de la D-glucosa, se llamará D-glucitol. ¿Sí? Se cambia la terminación osa del azúcar, ¿sí? Y queda D-glucitol. Habrá manitol, habrá alitol, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Este es uno de los derivados de azúcares. ¿Puedo borrar? Sí, por mí sí. Vamos a ir con el segundo tipo. De derivados de azúcar, que son los aminoazúcares. Aminoazúcares. En los aminoazúcares, uno de los oxidrilos del azúcar es reemplazado por un grupo amino. Bien fácil, ¿sí? Normalmente eso sucede en el carbono 2. O sea que si no me aclaran en qué carbono es el reemplazo, yo ya lo pongo en el carbono 2 porque es el lugar más común. Carbono 1, carbono 2, saco el oxidrilo y pongo un grupo amino. ¿Sí? Entonces, este compuesto ya no es más la D-glucosa,
sino que es la D-glucosamina. ¿Escucharon alguna vez eso? La glucosamina en algún compuesto, en algún producto comercial, alguna crema, alguna cosa que diga con glucosamina. No, ¿no? No. No le suena. Bueno, los aminoazúcares están presentes en un tipo de polisacáridos que vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Que capaz que eso sí los escucharon, como el ácido hialurónico, el dermatansulfato, eso no suena nada, condroitinsulfato. Bueno, son un tipo de polisacáridos que también los venden ahora en las cremas y cosas, porque son constituyentes de los tejidos conectivos, sobre todo de las articulaciones, y también tienen que ver con la elasticidad de la piel, por eso es que están muchas veces en los productos cosméticos. Bueno, entonces, los aminoazúcares son otro tipo de derivados de azúcares, y ya les decía, muy sencillo. Se reemplaza uno de los oxidrilos del azúcar por un grupo amino. Y no nos aclaran cuál, es en el carbono 2, y se cambia la terminación osa del azúcar por osamina sería, ¿sí? Vamos con otro. Otro tipo de derivados son los desoxiazúcares. Los desoxiazúcares, como la palabra lo indica, ¿qué serán? Desoxi. Bueno, capaz que la palabra lo indica para mí, pero no para Que se le ustedes. saca un grupo oxidrilo. Claro, le falta un grupo oxidrilo. En los desoxiazúcares, uno de los grupos alcohol o oxidrilo del compuesto se fue y entonces tenemos un CH2, ¿sí? Entonces acá sí indicamos la posición, en este caso llamaríamos a este compuesto 2-desoxi de glucosa. 2-desoxi de glucosa. Ahí estamos indicando que en el carbono 2 le falta un oxidrilo. Ahora otra vez les pregunto, a ver si conocen algún ejemplo. La desoxirribosa, ¿la conocen? ¿Sí suena? El ADN. Bien, bien. Es el azúcar presente en los ácidos nucleicos, específicamente en el ADN, que se llama ADN porque es ácido desoxirribonucleico. Entonces, viene de acá, de que el azúcar que forma parte del ADN es una ribosa, que en el carbono 2 le falta el oxidrilo, por eso se llama desoxirribosa. Ahí tenemos un ejemplo de un desoxiazúcar conocido. Profe, hay algo que no me quedó claro. Cuando se quita el oxidrilo, ¿es en el carbono 2? En general también es en el carbono 2, sí, pero como no es siempre, acá sí se aclara en qué carbono es que falta el oxidrilo, ¿sí? Gracias. De nada. Bueno, después tenemos derivados de azúcares que se llaman ácidos. Derivados ácidos. Y dentro de los derivados ácidos vamos a tener tres tipos, los ácidos aldáricos, aldónicos y aldurónicos. Esos nombres específicos vienen dados por las posibilidades de posición de los grupos ácidos. Acuérdense que los grupos
ácidos, grupos carboxilos, pueden estar en cualquier extremo de la cadena, pero siempre en los extremos. Entonces, en los ácidos aldáricos, el grupo carboxilo, ¿sí? Porque por eso son derivados ácidos, porque se ha reemplazado un grupo del azúcar común por un grupo carboxilo. En los ácidos aldáricos, el grupo carboxilo aparece en el carbono 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que transformar esta de glucosa, vamos a devolverle su oxidrilo. Si yo quiero transformar esta de glucosa en un ácido aldárico, lo que voy a hacer es reemplazar este grupo aldehído, carbono 1 de la aldosa, por un grupo carboxilo. ¿Sí? Este sería un ácido aldárico a partir de la D-glucosa. ¿Sí? Por lo tanto, lo llamaríamos ácido D-glucárico. ¿Sí? Le transformamos la terminación según el tipo de ácido del que se trate. Es el ácido D-glucárico. En el caso de los ácidos aldónicos, tenemos grupo carboxilo tanto en el carbono 1 como en el carbono 6. ¿Sí? Entonces voy a tener grupos carboxilos en los dos extremos de la cadena. ¿Cómo se llamará este azúcar? Si proviene de la D-glucosa. Ácido de glucósido. Glucónico sería. Muy bien, es el ácido D-glucónico. Glucónico. Y por último tenemos los ácidos aldurónicos, en donde el grupo carboxilo se ubica solamente en el carbono 6. Si yo hablo de carbono 6 porque estamos hablando de la glucosa que tiene 6 carbonos, ¿no? Pero sería, donde dice carbono 6 sería el último carbono, sea el 6 o sea el 5, si es una pentosa, puede ser también. Entonces, siguiendo con el ejemplo de los derivados ácidos a partir de la D-glucosa, tenemos el último derivado ácido, que son los ácidos aldurónicos, en donde el grupo carboxilo aparece en el último carbono de la cadena. ¿Sí? Este sería el ácido ¿qué? De Glucurónico. 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 Muy bien, glucárico, glucónico y glucurónico. Si fuera a partir de la galactosa, sería el ácido de galactárico, de galactónico o de galacturónico. ¿Sí? Le va cambiando el nombre según el azúcar del cual deriva. Y ahora yo les pregunto, de estos tres tipos de ácidos que estamos estudiando, ¿cuál será el más abundante en la naturaleza? El ácido D-glucurónico porque se puede ciclar. Bien, excelente, Lucía, excelente. Sí, los ácidos más abundantes en la naturaleza son los aldurónicos, porque recuerden que la mayor parte de los azúcares estaban ciclados, ¿sí? Ciclados en forma piranósica, los habíamos visto cuando vimos el concepto de mutua rotación, y para que los compuestos puedan estar ciclados, tenemos que tener el grupo aldehído, ¿sí? Para que se pueda formar el N-acetal cíclico. En estos casos, en donde el carbono 1 tiene un grupo carboxilo, no se va a poder ciclar, ¿sí? Entonces, los más comunes en la naturaleza son los aldurónicos, que permiten que se forme ese N-acetal cíclico que venimos viendo desde el principio de datos, ¿sí? Bueno, ¿está claro?
¿Cómo estará este grupo ácido a pH fisiológico? ¿Alguna idea? Con la carga negativa sobre el oxígeno. Claro, a pH fisiológico va a estar desprotonado. Desprotonado quiere decir que se dio el protón al medio y va a tener una carga negativa sobre el oxígeno, como dice Lucía. ¿Sí? Va a tener carga negativa. Estos ácidos, junto con los aminoazúcares que les describí hace un ratito, forman parte de esos mismos polisacáridos que yo les comentaba que estaban en el tejido conectivo y que le llamábamos ácido hialurónico, dermatansulfato, condroitinsulfato. Después vamos a ver bien la estructura de cada uno, pero para que lo tengan en mente, ¿sí? Son componentes de ese tipo de biomoléculas mayores, más grandes, que son muy importantes en todo lo que es articulaciones y tejido conectivo en general. Bien, nos falta ver un único derivado de azúcar extra y después ya empezamos con los ejercicios para aplicar todo esto. Bueno, y por último tenemos a los N-glicósidos. ¿Se acuerdan que era un glicósido? Que lo habíamos visto. Lo habíamos visto como O-glicósido, ¿se acuerdan? Sí, una unión acetálica. Una unión acetálica, muy bien, a partir del grupo N-acetal cíclico que teníamos en cualquier azúcar. ¿Sí? Vamos a hacer acá. Una glucosa. Cuando teníamos que formar un O-glicósido, reaccionaba este grupo N-acetal cíclico ¿con qué cosa? Un alcohol. Con un alcohol. Y entonces, acá nos quedaba unido a través de este oxígeno, por ejemplo, una cadena carbonada, la que sea que estuviese arrastrando ese alcohol. ¿Sí? Y ahora teníamos un grupo acetal. Bueno, en el caso de los N-glicósidos, en lugar de quedar ese carbono anomérico bloqueado por un oxígeno en la cadena carbonada, lo que tenemos es una unión desde el carbono anomérico a un grupo amino. ¿Sí? Por eso se llaman N-glicósidos y no O-glicósidos. ¿Sí? Si el grupo amino entonces aparece en el carbono 1, no hablamos de un aminoazúcar, como les había comentado yo, que solía ser en el carbono 2, sino que hablamos de N-glicósido. ¿Por qué? Porque no es un grupo amino común, sino que este grupo amino cambia el comportamiento de ese azúcar. ¿Sí? Si yo tengo un grupo amino en el carbono 2, pero el carbono anomérico está libre, ese azúcar va a ser muy distinto a este en donde el carbono anomérico está bloqueado. ¿Sí? Este grupo amino también puede estar sustituido por una cadena carbonada, por ejemplo, esta. ¿Sí? Entonces, si lo tenemos que nombrar, vamos a decir que es un N-metil alfa de glucopiranósido. Si se fijan, se nombran igual que los O-glicósidos, ¿sí? Con la única diferencia que si nosotros acá tuviéramos un O-glicósido formado a partir de la D-glucosa y el metanol, diríamos que es el O-metil alfa de glucopiranósido. Acá, como la unión a la cadena carbonada es a través de un nitrógeno, no de un oxígeno, decimos que es un N-metil alfa de glucopiranósido.
¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿este azúcar va a mutarrotar? No, 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 con seguridad, no. creo que está bloqueado el carbono 1. Claro, porque el carbono numérico está bloqueado. ¿Sí? El carbono numérico está bloqueado. Podría haber sido alfa, podría haber sido beta, pero una vez que reaccionó con el grupo amino, se bloquea el carbono numérico y estamos en la misma que si fuera un O-glicósido. ¿Sí? Nada más que es a través del nitrógeno, por eso le llamamos N-glicósido. Y en el nombre lo único que cambia es que en vez de una O mayúscula acá adelante, tenemos una N mayúscula, indicando que hay un nitrógeno unido al carbono numérico. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Ven la diferencia entre un N-glicósido y un aminoazúcar? Sí, ¿Cuál es? A ver. que el grupo amino está en el carbono 1, en el glicósido, y en el aminoazúcar está en el 2 o 3, depende. Claro. Entonces, en el aminoazúcar, el grupo amino puede estar en cualquier oxidrilo, menos en el carbono numérico. Y siempre no, y en general está en el carbono 2. En cambio, los N-glicósidos, el grupo amino siempre, siempre, siempre está en el carbono numérico. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y yo lo que le remarcaba es que la diferencia es grande, porque el hecho de que esté en el carbono numérico determina que ese compuesto ya no mutarrote y sea un azúcar no reductor. ¿Sí? Acuérdense que si no puede abrir su cadena, no va a reaccionar ni con Feli ni con Tollens, así que los N-glicósidos son azúcares no reductores. ¿Por qué? Porque tienen el carbono numérico bloqueado. ¿Está claro? En cambio, un aminoazúcar tranquilamente puede mutarrotar y puede reaccionar con Feli y con Tollens, por lo tanto son azúcares reductores. Por eso remarcamos la diferencia de uno con otro. Bueno, a ver, ¿alguien se ha puesto a resolver ejercicios de la guía y me quiere preguntar? Así vamos llevando un orden. Algo que no les haya salido. Ni idea, ¿no? Ni empezaron. Yo tenía una duda con el 15B. 15, El 15B, que B. dice, formule un disacárido ácido cuyo extremo reductor sea una cetosa. Hice el aldurónico porque Sí. puse el grupo carboxilo en el último carbono, ¿no? Sí. Y la parte de lo que vendría a ser la cetosa, o sea, el extremo reductor vendría a ser el segundo sacárido que no esté bloqueado. Exacto. Entonces, el primer carbono de ese sacárido que tendría que tener el grupo cetosa, ¿no? Así se tendría que hacer. El primer monosacárido de ese disacárido tiene que ser una fructosa, digamos, porque es la única cetosa que vemos nosotros Bien. acá. Vos la podés hacer, la podés ciclar, porque más allá de que quede ciclada, si el carbono numérico está libre, se puede abrir y va a mutarrotar o va a ser reductor, no me acuerdo cómo es que te dice. Que sea reductor, ¿no? Sí, el extremo reductor. Así que sí, está bien, como lo hiciste, está bien. Bien, gracias. No a vos por hacerlo, porque me parece que soy la única que hiciste algo.
o una de las únicas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo tenía una consulta con ese también. ¿Con el mismo? Sí. No sé Dale. bien cómo nombrarlo cuando es el ácido. Porque está como sustituyente. El il, ¿dónde lo pongo? Sería el ácido, suponete que vos le hayas puesto, porque no te dice acá, ¿no? Formol disacárido ácido. Sí, ácido, suponete galacturil sería, algo así. Sí, ácido galacturil, suponete que la galactosa. Y bueno, no sé lo que le has puesto a continuación. Pero sí, así, lo terminás así. Pongo uránico il. No sé. No. No lo termines el nombre. No pongas galacturónico galacturil. Y ahí ya estás indicando que es el galacturónico con la terminación il. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, les decía, vamos a darles un rato para que hagan ejercicios, porque veo que más allá de Rocío y Lucía, el resto me parece que no hizo nada. Entonces les vamos a dar un rato para que resuelvan. A ver, el ejercicio 12 de dedo. 12D. Y el ejercicio 13. El ejercicio 13A. Y B. Bueno, por supuesto, si terminan y no tienen hechos los ejercicios, siguen, ¿no? Siguen con el C, el 14, el 15, todo lo que siga. Pero por ahora hacemos hasta ahí. Hacemos hasta ahí y lo resolvemos en un rato. A ver. Son 9:54. 10:15. 10:15 nos juntamos a resolver esto. Pero quiero que lo hagan, ¿sí? Que lo hagan ustedes, porque yo no voy a dar todos los ejercicios en el pizarrón sin que ustedes hayan elaborado, porque no tiene sentido, ¿sí? Porque para eso ya los tienen resueltos en el material del campus y demás. Entonces acá lo que tienen que venir es con las dudas de lo que ustedes trabajaron. Como no trabajaron, desaprovechamos estos 20 minutos de clase para darles el tiempo a ustedes. Así que dejo de grabar. Profe, después podríamos ver el ejercicio